En la línea el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarla. Gracias, igualmente. Gracias por tomarnos la comunicación en este tema, pues que ha generado polémica nacional e internacional respecto a las supuestas o a las amenazas que habría dado Donald Trump al presidente Enrique Peña Nieto de enviar al ejército, de enviar tropas a nuestro país, Eduardo. Es absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México, Azucena. Como informamos el mismo viernes, ciertamente ambos mandatarios expresaron diferencias respecto a diversos tópicos, pero también expresaron ambos su deseo de mantener un diálogo para lograr acuerdo entre ambas naciones. Durante esta conversación no se habló de enviar tropas a México para detener a esto que llama Donald Trump bad hombres. Nunca se habló de esto. Insisto, es bien importante dejarlo claro. Es absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México. Se utilizó, Eduardo, durante la conversación este concepto que ha utilizado muchas veces Donald Trump públicamente, el de bad hombres. Mira, la verdad es que yo no estuve escuchando la conversación, pero lo que sí te puedo decir es que el presidente de México hizo referencia a que la capacidad de los grupos de narcotraficantes en nuestro país está alimentada por la introducción ilegal de armas y dinero en efectivo. Esta circunstancia ha llevado a que nuestras Fuerzas Armadas participen en la lucha contra estos grupos criminales, lo que le ha costado la vida, desafortunadamente, a militares comprometidos y valientes del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Es decir, sí se habló del tema del narcotráfico y el tema de la inseguridad en esta conversación. De ahí la referencia que hizo el presidente al problema que México tiene respecto a este paso constante de armas y de dinero en efectivo hacia territorio mexicano, que ayuda precisamente a los grupos del crimen organizado. ¿Qué respondió ante este planteamiento el presidente Donald Trump? Bueno, insisto, yo no estuve escuchando esa conversación, pero lo que te puedo decir con absoluta claridad es que ambos mandatarios manifestaron su convicción de mantener un diálogo con el propósito de lograr acuerdos que favorezcan a México y Estados Unidos. Nos dice Eduardo que sí hubo algunas diferencias en posiciones respecto a algunos temas, por ejemplo. Bueno, los que han sido públicos, Azucena, ha sido más que públicas las posiciones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos y las posiciones del presidente de México, que están en franca oposición. Y bueno, pues el acuerdo es continuar con las conversaciones para poder llegar a acuerdos. Ahora, otros medios internacionales, incluida AP o el Washington Post, han mencionado que la conversación fue ríspida, Eduardo. Bueno, lo que yo sé es que la conversación sostenida por ambos mandatarios fue en términos respetuosos y desde luego en los términos y circunstancias que se dan entre dos líderes de dos importantes naciones, como es México y Estados Unidos. Nos dice, de este lado estuvo el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller mexicano. ¿Quién estuvo de aquel lado en la conversación? Así es. De hecho, es que hay datos falsos que son evidentemente falsos, Azucena. Mira, por ejemplo, se ha dicho en estas informaciones que hemos tenido el día de hoy que el presidente de México estaba en compañía del canciller Luis Videgaray y del subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. Es falso que haya estado ahí el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. Sí estaba el doctor Videgaray. Se ha dicho en estas informaciones que hoy tuvimos conocimiento que el doctor Videgaray sostuvo una reunión secreta el día de ayer en un estado sureño de México, cuando todos vimos al doctor Videgaray en la reunión con la CONAGO, que duró varias horas aquí en Los Pinos. Se han dicho muchas falsedades y creo que es importante poder hacer estas precisiones. Está muy bien, Eduardo. Entonces, de este lado estuvo el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Videgaray. De aquel lado de la línea, además de Donald Trump, ¿quién se encontraba en esta conversación? Lo que sé es que estaba una intérprete, traductora simultánea, que le traducía al presidente Trump lo que en español le decía el presidente de México, pero no sé quién más haya estado del otro lado. Bien, Eduardo, seguramente usted recordará este incidente que se dio en Monterrey entre Vicente Fox y Fidel Castro, el famoso Comes y te vas. Se decía que no había dicho el presidente lo que Fidel acusaba y luego Fidel decía que el presidente sí lo había dicho y finalmente nos enteramos de lo que había sucedido cuando se filtra justamente en Estados Unidos el audio de esta llamada, Eduardo. ¿Están preparados
en caso de que haya una filtración del audio de la conversación entre los presidentes? Creo que es importante en este momento mencionar que tal y como reportan algunos corresponsales asignados a la Casa Blanca, voceros de la misma Casa Blanca desmintieron que el presidente Trump haya amenazado al presidente de México. ¿Hay posibilidades de que se filtre este audio, Eduardo? Yo no tengo el audio y desde luego que desconozco si alguien lo tenga. Hubo ya un antecedente con el tema de Fidel Castro y Vicente Fox, por eso la pregunta de decir, bueno, si ya se filtró parte de la conversación o de la versión estenográfica de la llamada, pues ¿qué nos hace pensar que mañana no vamos a amanecer con el audio público en algunos medios? La verdad es que yo no podría suponer hechos futuros e inciertos, Azucena, de manera que lo que yo puedo darte es información concreta y sólida como la que ahora doy, ¿no? No hubo en lo absoluto una amenaza del presidente de los Estados Unidos de mandar tropas a México. ¿Cómo puede una agencia internacional, cómo se pudo haber filtrado una conversación que fue tan confidencial, Eduardo? ¿Con qué intenciones? Creo que es muy importante precisar algo. Cuando se filtra una información es muy distinto a cuando se dice que hay una información. La propia agencia de noticias que hizo esta publicación ha referido de manera clara y transparente que no tiene constancia de que este documento o esta transcripción realmente corresponda a la de la conversación que hubo entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México. Ahora, ¿alguien ya habría filtrado estos datos, estos pequeños fragmentos de la conversación? ¿Por qué no dar a conocer la versión estenográfica, la versión completa de la llamada, Eduardo? Habría que preguntárselo a quienes tienen esta información. No es el caso de nosotros. ¿Y quién tiene la información? Pues absolutamente, por lo visto, nadie, porque tanto Dolia Esteves como la agencia de noticias AP lo que refieren no es que tuvieron acceso a una transcripción dada por la Casa Blanca, sino información que dicen ellos les fue confiada por parte de alguien que no se ha identificado. Pero el presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, el propio equipo presidencial, ¿no tienen la versión estenográfica, el audio de esta conversación? Desde luego que te puedo asegurar con absoluta certeza de que yo no he tenido acceso a ninguna transcripción, ni sé si exista alguna, dado que se trató de una conversación privada entre dos jefes de Estado. Bien, está descartado, digamos, en caso de tenerla, que México la dé a conocer públicamente. Lo que yo te puedo decir, e insisto, es que yo no he tenido acceso a ninguna transcripción, ni creo que exista alguna, dado que se trata de una conversación entre dos jefes de Estado. Estamos preparados, Eduardo. Ya Donald Trump había amenazado en una conversación en marzo del 2016, cuando todavía era candidato, en una entrevista, pues había hecho sonar los tambores de guerra, diciendo que si México no pagaba el muro, se tendría que enfrentar al ejército norteamericano. ¿Estamos preparados? Este señor ha venido cumpliendo sus promesas de migración, de muro, de refugiados. ¿Estamos preparados en caso de que tome una decisión como esta? Me parece que sería irresponsable de mi parte meterme a construir conjeturas, Azucena. Mi trabajo es dar información dura, información cierta, y eso es precisamente lo que he podido compartir contigo hoy. ¿Han establecido contacto con la Casa Blanca, quien hasta esta hora no ha desmentido oficialmente lo que se ha dado a conocer en medios norteamericanos? Yo no he tenido contacto con la Casa Blanca el día de hoy. ¿Se le va a pedir, Eduardo, que haga un desmentido público? Yo no he hecho esa solicitud a la Casa Blanca. Bien, le agradezco la conversación. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues ahí está la posición del gobierno mexicano respecto a estas filtraciones que habrían tenido algunos medios de comunicación, como AP, el Washington Post, ha sido reproducido por otros medios, incluso en Europa, respecto a una amenaza que habría infringido Donald Trump al gobierno mexicano de enviar tropas, de no poder nosotros detener esta guerra, este tema de inseguridad, criminales y narcotraficantes. Es lo que dice el gobierno mexicano. Nunca sucedió, nunca hubo una amenaza y la llamada fue cordial, aunque con algunas diferencias en puntos que ya han sido dados a conocer.